¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas. Estamos acá. Muy feliz año para todos y todas, ¿eh? Que tengan un muy feliz 2024. Nuevo ciclo, por lo menos cronológicamente hablando, de Cine y Series 21. Si Dios quiere, a partir de marzo, abril, estaremos entrando en el 8º año ya de este programa, llamarlo así, de este momento, de este encuentro, de este ritual acá en el canal Orbe 21, donde hablamos de lo que nos gusta, del cine, las series, del lenguaje audiovisual. Así que nada más, lo mismo de siempre, vamos a seguir hablando igual, con los mismos bloques, tratando de hacerles recomendaciones. Recuerden que pueden dejarnos sus pareceres, particularmente en mis redes sociales, que es en Twitter Manzotti Pablo y en Instagram Pablo Manzotti, pero arrancamos un nuevo año, ahora sí, cronológico de Cine y Series 21, así que distiéndanse y vean lo que tenemos preparado para hoy. Y arrancamos hoy, iniciamos este programa con uno de esos bloques que disfrutamos mucho hacer. ¿Por qué? Porque se trata de una de las películas que más queremos, de un momento del cine que ustedes ya más o menos nos conocen, los que nos siguen semana a semana, de un momento del cine que nos gusta mucho, que es el cine americano de la década del 70. Ese cine que abreva en el cine francés, en las corrientes de vanguardia de la década del 60 del cine francés, también se abre al resto del cine europeo, pero que también toma como punto de partida a los clásicos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque vamos a hablar de una película muy querida, de un director muy querido. William Friedkin falleció en los últimos meses del año pasado, del 2023, y de hecho fallece antes del estreno de lo que fue su última película, que había sido preparada para presentarse en Venecia. Algo de eso hablamos en extenso en programas del año pasado, seguramente se volverán a encontrar con eso en nuestros programas de ahora del verano, donde refritamos un poco el material. Pero lo que pasó a fin de año, también fíjense en estas coincidencias del destino, es que se cumplieron 50 años de El Exorcista. Sí, del estreno en diciembre de 1973 se estrenó El Exorcista, una película que cautivó a todo el mundo. Era, en la conversación de la década del 70 era todavía, ¿no viste El Exorcista? ¿Cómo no viste El Exorcista? Bueno, estaba basada en un bestseller de William Peter Blatty, un hombre que tuvo estudios sacerdotales, que estuvo trabajando con los jesuitas durante mucho tiempo y que había sido influenciado por un ritual de exorcismo que había conocido, todo un trabajo que había llevado un sacerdote adelante, y a partir de ahí creó esta novela que, con la figura del padre Merrin, que era básicamente una historia del exorcismo de una adolescente en los Estados Unidos. La acción y cómo se adaptó ese trabajo, que pasó por diferentes propuestas de diferentes guionistas y también de diferentes directores, terminó cayendo en William Friedkin, un muy joven director que había ganado un año antes el Oscar por Contacto en Francia, en su película de 1971. Bueno, El Exorcista es una pieza, es una obra maestra, porque no solo es la mejor película de terror de todos los tiempos, sino que lo que no hay que hacer es quedarse solo en el terror. Es una película que habla muchísimo más, va mucho más allá del terror, habla de la fe, habla obviamente de la eterna lucha del bien contra el mal, habla esto de la fe de un sacerdote que en ese momento se la estaba cuestionando y que la lleva adelante, que luchaba entre la razón y la religión. Habla también de los cambios adolescentes, de una familia que lo tiene todo, pero le faltan varias cosas para completar la felicidad. Habla de la felicidad, de las dudas existenciales. Todo eso está presente en El Exorcista y encima narrado con una fotografía, con una simpleza por un lado, pero también con un aprovechamiento narrativo del lenguaje audiovisual increíbles. El inicio del Exorcista ha sido absolutamente analizado,
pero hasta el hartazgo. Tiene un prólogo en el cual se ve al padre Merrin, Max von Sydow, muy cascoteado, ya como atravesado por la mala salud, digamos, trabajando en una excavación en Irak. Y ahí, en ese desierto de Irak, es donde se da ese encuentro que tiene sabor a revancha, porque a medida que avanza la película nos vamos a enterar que el padre Merrin había participado de un exorcismo en África, que lo había afectado en su salud fuertemente y que había vencido al demonio. Bueno, el demonio vuelve por más y todo queda planteado en ese prólogo. Sobre el final del programa vamos a volver sobre él, pero esto es el inicio del exorcista. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على Bien, y lo que arranca de esa manera después pasa a su acción en Georgetown. Suceden diferentes cosas, la adolescente Regan empieza a tener problemas que van intensificando su cambio, ahora vamos a ir sobre eso, pero para que vean un poco el tema de la puesta en escena. Uno de los sacerdotes jóvenes al que comienza a acudir la madre de Regan, la joven poseída, que es Ellen Burstyn, cuando no sabían lo que estaba sucediendo, es el padre Carras, interpretado por Jason Miller. Un joven jesuita que era psiquiatra y que, aparte de que tenía una fuerte culpa por haber dejado a su madre, que estaba en el final de su vida, abandonada en Nueva York, y continuar con sus estudios de sacerdote, y aparte era una suerte de asesor, de guía espiritual del resto de los sacerdotes, y lo trabajaba también desde la psiquiatría y desde la psicología, en la comunidad jesuítica donde él vivía ahí en Georgetown. Bueno, era un tipo que estaba atravesado por un dilema de fe, ¿no? Por un dilema de fe. Estaba la religión por un lado, y eso lo plantea la película, y la explicación científica o la ciencia por el otro. Hay un momento en el que él se acerca a Regan, por primera vez va a la casa, y Ellen Burstyn, la madre, Chris, así se llama el personaje, sobre el final, cuando lo despide, él le pregunta, bueno, ¿sabía Regan de que había fallecido mi mamá por el sacerdote? Y ella le dice, no, que yo sepa no, y es porque el diablo ya lo había mencionado en el cuerpo de Regan, le menciona ese hecho cuando él la va a ver. Y se da una situación, fíjense la planificación. Por un lado, vemos al teniente de la policía que estaba investigando una muerte dudosa y quería entender lo que pasaba en esa casa, interpretado por ese genial actor que es Lee J. Cobb, un actor increíble, el teniente Kinderman, y se ve sobre el final de la escena la silueta del diablo, en definitiva. El diablo dentro de Regan, que según sabía el teniente Kinderman, esta joven estaba postrada, no podía prácticamente moverse. Siguiendo con planificaciones y puestas en escenas, hay
algo que demuestra un poco la obsesión de Friedkin y cómo trabajaba estas cosas, ¿no? Hay un traveling famoso por una escalera que sigue a los médicos que llegan a la habitación, nos mete a nosotros adentro de la habitación, es muy impactante, y está hecho en una época en que no existían las Steadicam, estas cámaras que con un contrapeso permitían seguir a los actores con un camarógrafo que experimentado en el tema. Bueno, hace todo un diseño de poleas por una escalera, es realmente notable lo que hace William Friedkin para lograr esta toma tan impactante, insisto, antes de la creación de las Steadicam. Le hemos dedicado un programa a ese hecho, a la creación, que fue particularmente para la película Rocky, donde se utiliza para hacer esa escena en las escaleras en Filadelfia. Pero bueno, veamos lo que hizo William Friedkin en esa escena. Y volviendo ahora sobre Regan y esto que decíamos, otro de los aspectos de la película es cómo mezcla la posesión con los cambios que va sufriendo la puber que se está convirtiendo en adolescente. El cambio en la voz, los cambios físicos. Entonces ahí se dan las diferentes interpretaciones. Por un lado la medicina tratando de explicar algo que ya no tiene explicación y cómo avanzan los diferentes estados, los diferentes análisis clínicos para ver qué es lo que le pasaba a esta joven Regan. Y hay una cosa interesante de la película, que es como filma William Friedkin, es mucho más lacerante. Hay toda una idea de la laceración sobre el cuerpo de Regan, ¿no? Hasta que es totalmente poseída por el demonio, donde ahí es terrible toda la transformación. Pero todo lo que son los exámenes médicos, cómo accionan sobre Regan, es realmente impresionante. Acá cabe señalar una cosa que sucedió, que es que la película el año pasado, con motivo precisamente de su 50 aniversario, fue presentada con un nuevo corte del director. Yo recomiendo, traten de conseguir, hay una edición en Blu-ray que tiene los dos cortes, el corte definitivo y el corte original. Y vean la versión original, que creo que es la que vale, la que se estrenó en los cines. El corte de director trate de tener ahora, que también metió mucha mano William Peter Blatty, ahí el escritor que no estaba conforme con la decisión de William Friedkin, trata de tener un final un poquito más alegre, que no lo es igual, pero más condescendiente con los personajes. El corte original es más duro. Y también el corte del director agrega más escenas recargadas sobre el cuerpo de Regan, particularmente también suma más estudios médicos. Esto es interesante porque es más asfixiante lo que sucede desde lo clínico que la posesión de Regan, después. Es también una cosa interesante, que equipara por lo menos toda la invasión que se hace sobre el cuerpo de Regan, que es lo que va a sufrir ella después cuando es dominada o poseída por el demonio. Una de las tomas más impresionantes, de los cuadros más impresionantes, porque es un cuadro y que explica William Friedkin que se inspiró en algunas pinturas impresionistas, es la llegada del padre Merrin en el tercer acto. El padre Merrin, Max von Sydow, aparece al principio, que es el exorcista concretamente, aparece al principio con ese prólogo que comentaba. Hay algunas referencias muy mínimas en el medio, pero el tercer acto, que es el acto final del exorcismo propiamente dicho, es sobre, obviamente como será, el cierre de la película. La llegada de él en un taxi al edificio de Georgetown, a la casa esa de Georgetown, y él emergiendo entre la bruma, es una imagen que estuvieron filmándola durante toda una semana. Cortaron la calle, filmaron en diferentes horas del día para lograr esa coloración. Utilizaron una iluminación, por un lado utilizaron los faroles de la calle, agregaron luces ellos, bruma. La idea era que emergiera como una figura tenebrosa entre el humo, como algo impactante, vestido todo de negro, y terminó siendo el afiche de la película, de promoción de la película. Y también cuando aparece en la casa y saluda a Chris, a Ellen Burstyn, la mamá que ya estaba entregada a lo que sucediera, la mamá y desesperada, la mamá de Regan. Mrs. McNeil. Yes. I'm Father Merrin.
Come in. Thank you. Is Father Karras here? Yes. Father? He's here already. Father Karras. Y para cerrar, la música incidental es realmente muy muy buena en la película, pero lo que destaca es el tema que había salido ese mismo año cuando estaban editando la película y buscando una música para la película. Escuchó a Mike Oldfield, William Friedkin, y dijo: quiero ese tema y sé dónde lo voy a poner en la película, y terminó siendo el tema del tráiler, que es el clásico del rock sinfónico, porque es un tema que en última instancia juega con la música clásica, pero no deja de ser de rock sinfónico, Campanas Tubulares. Y la escena es de una belleza narrativa y muestra un poquito lo que quería transmitir con esa sensación, con esa Georgetown de otoño melancólica registrada William Friedkin, y seguía los pasos de esa mujer, cómo se va metiendo de alguna manera lo religioso en su vida, el personaje de Ellen Burstyn, que cierra con ese momento del padre Karras asesorando o atendiendo a un sacerdote con dudas de fe. There's not a day in my life that I don't feel like a fraud. I mean, priests, doctors, lawyers, I've talked to them all. I don't know anyone who lets himself that. El monstruo de la vieja Seúl es una serie muy buena, estrenada por Netflix. Ya ha sido confirmada la segunda temporada. Es una serie surcoreana que está muy buena para ver cómo se está trabajando el género en Surcorea, ¿no? Es algo con lo que venimos insistiendo, se viene insistiendo mucho en los últimos años, la industria surcoreana, una industria a la cual Argentina mira muy de cerca. Y es una historia, por un lado, que es un thriller, también es una película de terror, pero atravesada por el dilema político. Y eso es lo que tiene de bueno el cine surcoreano, que aunque sea el género, aunque sea películas que rozan la ciencia ficción y lo fantástico, está atravesada por la mirada sociopolítica. En este caso, la acción se traslada a 1945, un periodo post Segunda Guerra Mundial que inicia, pero también un periodo clave en la conformación de Corea. Y ahí hay una historia entre esto, entre la vieja y la nueva Corea, entre las diferentes clases sociales. Es realmente muy interesante cómo se da, atravesado por un espacio en esa ciudad que, por un lado, tiene un diseño muy lindo, pero que trata de tapar, por un lado, la pobreza, pero también tapa ¿qué? La monstruosidad, ¿no? Un viejo hospital abandonado, un monstruo viviente ahí. Bueno, me parece que todo eso juega de manera notable en esta serie, que permite ver un poco más allá cómo es la industria coreana, más allá del divertimento propio de la serie, cómo es la industria coreana en este momento. ¿Cree que somos amigos? La criatura no dejará de matar. ¡Hazlo! Quiero que nos hagamos una promesa. Debes vivir. Y ya que estamos, hay un mini backstage, un pequeñísimo documental de la película, de la serie esta, perdón, El monstruo de la vieja Seúl, que está disponible en el canal oficial de Netflix en YouTube. Vamos a ver un fragmentito para ver sobre todo el diseño de personajes y el diseño del lugar. Después ustedes pueden verlo completo si quieren, pero pone un poco en caja esto de la idea que intenta transmitirse con esta serie de televisión y todos los recursos puestos en función de lo que se quiere señalar, ¿no? 사실은 그 시대는 많은 작가나 감독들이 굉장히 궁금해하는 시대고, 그리고 거기를 들추다 보면 굉장히 많은 이야기들이 좀
이렇게 금광처럼 묻혀있는 그런 시대이기도 해요. 정성 같은 작품을 만나기가 잘 쉽지는 않거든요. 너무 매력적으로 다가왔어요. 날 아프게 하는 건 칼이 아니야. 자존심이죠. 뭔가 완벽한 모습이어야 될 것 같다라는 생각이 뭔가 좀 과장된 바지핏도 그렇고 좀 과장된 이런 어깨 모양들이 또 자신감 있는 모습을 표출할 수 있는 하나의 장치라고 생각이 들어서 최고로 멋지게 보이고 싶었어요. 금옥당 대주잖아요. 카라라든지 이런 부분들도 과하게 좀 더 표현했던 부분도 있던 것 같아요. 우리한테도 그 좋은 시절이 오겠어. 정착이 돼 있는 캐릭터는 아니었거든요. 사실 채우기가 옷이 많이 없어요. 여러 가지 환경적인 거에 기능적인 것도 도움이 좀 됐으면 좋겠다. 그래서 보시면 겹이 많아요, 옷이. 긴 코트처럼 보이지만 안에는 셔츠도 있고 이너도 있고 베스트도 있고 숨겨져 있는 아이템들 간단하게 생활하기 편하게끔 디자인돼서 들어간 부분이 있어요. 지금의 채우기와는 아예 다른 이미지를 보여줬어야 됐기 때문에 그 그레이스 켈리에 되게 신경을 많이 썼던 걸로 기억을 합니다. 대본 봤을 때 이제 딱 작가님이 그레이스 켈리라는 얘기를 좀 해주셔서 감독님이랑도 되게 고민했어요. 왜냐하면 최대한 기존에 입고 나왔던 옷에 반대적인 걸 했어요. Bueno, vamos a cerrar este bloque contándoles algunas posibilidades que tienen de cosas que se están por estrenar o que ya están disponibles para este verano en plataformas. Una de las películas más vistas del año terminó siendo Muchachos, la película que desde un punto de vista más de la gente, de hecho se llama Muchachos la película de la gente, registra el Mundial de Fútbol de Qatar, donde Argentina fue campeón por tercera vez. Ese mismo día se estrenó otra película oficial de la AFA junto a Warner, que se va a poder ver en HBO Max, que ya pasa a plataformas. La película se llama Elijo Creer. También la vio mucha gente en el cine, no tanto como Muchachos, y esta es la presentación para poder verla en HBO Max. En el que le rendimos tributo a un equipo de espíritu indomable. Y fuimos felices por ellos, con ellos, gracias a ellos. Puedo, ¿no? Creo que tengo derecho. Creo que ahora tengo derecho, ¿no? Ya. La verdad que es una hermosura. La única que me faltaba para completar todo. Siempre hablamos de las plataformas y de lo mejor o peor curadas que están algunas. De los últimos años, la que venimos defendiendo mucho en calidad, cantidad mesurada por otro lado, pero que selecciona y está muy bien curada lo que elige, lo que está produciendo y lo que está eligiendo exhibir, es nada más y nada menos que Apple TV+. Bueno, hicieron un corto de fin de año donde repasaron todo lo que estrenaron en 2023, que es todo lo que ustedes ya tienen disponibles para ver. Me parece que es un buen incentivo para asociarse a esta plataforma y disfrutarla, porque les aseguro que es una de las mejores y es de las menos populares. De hecho, fíjense que incluso destacan dos películas que produjo Apple TV+. Una es Napoleón y la otra es la de Scorsese, Killers of the Flower Moon. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Be forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot and old lang syne?
just so gosh damn proud to be a part of this team. And I love you guys. Bien, y ahora vamos a cerrar con grandes inicios de la historia del cine. Y les dije que nos íbamos a meter en este inicio que es el del Exorcista. Está dividido en dos partes. Primero la parte más que comentábamos al principio, más arqueológica propiamente dicho, donde encuentran esa figura que refiere a Pazuzu, el demonio al que se enfrenta el padre Merrin, con sabor a revancha, ¿no? Como que padre Merrin ya sabía que en algún momento ese demonio lo iba a venir a buscar por haberle él ganado en un exorcismo años antes, cuando era más joven, en África. Y termina con una apuesta sublime. Acá uno podría decir que William Friedkin utiliza todo el mismo recurso de cámara en mano, nerviosa, estilo documental que había usado en Contacto en Francia. Bueno, casi tiene un inicio similar al de Contacto en Francia, porque toda esta escena que cierra con Merrin y con Pazuzu, la estatua de Pazuzu, enfrentados en el desierto de Irak, con el sol incandescente de fondo, asemejando si fuera un infierno en el cual se mete Merrin, va a cortar, y ahí cierra el epílogo, con los colores fríos del otoño de Georgetown. Y bien, amigas y amigos, espero que la hayan pasado muy bien en este inicio de ciclo, podríamos decir, formal 2024 de Cine y Series 21. Así que si Dios quiere, nos encontramos nuevamente para seguir hablando de esto que nos gusta tanto la semana que viene. Chau.